Bueno, Silvia, esto de los deberes, ¿qué sensación te produce? A mí escalofríos. Porque tú has sido una buenísima estudiante. Eso sí, ¿ves? Eso sí. Yo también. Tú también, ¿ves? Pero detesto los deberes, nunca me han hecho falta los deberes. Y cuando he visto a mis hijos venir con, no con deberes, o sea, con atos, cargas de deberes, y es que se me llevaban los diablos. Dice, pero vamos a ver, si el niño va bien y va aprobando, ¿por qué tiene que trabajar en casa él y además hacerme trabajar a mí? No, y aparte que también se cuestiona el tema de que si llevan tantas horas en un colegio, que supuestamente tiene que ser... 8 horas hasta 9. Claro, que es toda la vida de un niño. ¿Por qué tener que llegar a casa y ponerte a hacer los deberes? Esa frase que yo creo que ya la tenemos pues como, ven a la cena, vamos a dar... Es lo típico, ¿no? Es una sensación de frustración, porque aparte no es decir, ponte a hacer los deberes. Es lo que viene. Es luchar. Es, mamá, ayúdame. Claro. Con lo cual es ahí donde nos tenemos que plantear, ¿esto sirve para algo? Porque si el niño no lo sabe hacer, esto frustra. Para acabar con la familia. Yo creo que la crisis de la familia en España viene por los deberes. Estos son los malvados pedagogos que ponen deberes. Pero vamos a ver, si sí, están, pero antes los deberes en la escuela de mi pueblo los hacíamos allí. Las cuentas, que es como se decía cuando estudiábamos, las hacíamos allí. El maestro nos explicaba la lección que fuera y estábamos pues media hora o lo que fuera haciendo los deberes, que era estar en clase, y cuando salíamos era para jugar, que es lo que tiene que hacer un niño: jugar, enredar, romperse la crisma, que le pongan betadine, las niñas enredar, echarse novios, yo qué sé, lo que tiene que hacer un niño, que no es deberes con papá, mamá o el tío Anselmo, que es el único que sabe de matemática moderna, porque esa es otra. Bueno, eso ya después intenta además entender esos deberes que ahora están en inglés, en castellano, bueno, y ya no hablemos de autonomías en las que evidentemente sufrimos los idiomas maternos, como el gallego, el catalán, etcétera. Yo creo que es algo que debería de evolucionar, porque hay países como Finlandia, como Japón, en los que realmente los niños hacen deberes 10-15 minutos al día. Pero es que además el resultado final es que la secundaria en Finlandia pues la terminan casi todos los alumnos, y en cambio en España no. Bueno, entonces, es la mejor del mundo de nivel, porque terminar o no terminar, esto del fracaso escolar yo creo que tiene mucha trampa. El fracaso escolar es cuando los maestros dicen que el Ebro pasa por Madrid. Eso es un fracaso escolar. Eso es terrorífico. Luego además está terminar los estudios, que no sé por qué tiene que estudiar todo el mundo hasta los 16 años, si ni quiere, ni vale, ni falta que le hace, y en cambio hacen falta fontaneros y no hay. Pero ese es otro asunto, lo del fracaso escolar. Lo cierto es que Finlandia es el número 1 en el informe PISA del mundo. Del mundo. Del mundo. Y en Finlandia pues tienen una escuela muy estricta, muy seria, es decir, donde la autoridad del profesor no se discute, y no trabajan en casa, trabajan donde tienen que trabajar. Pero porque existe otra metodología de enseñanza. Por ejemplo, en Dinamarca, que yo tengo un caso muy directo de una amiga mía, las matemáticas, los niños las enseñan pues con juegos. O sea, no es, venga, estúdiate la tabla de multiplicar de tal. No, la tabla hay que sabérsela, Silvia, perdona. Pero con juego, hacerlo más divertido. Yo, el juego era cantar. En las tablas. 6 por 1 es 6, 6 por 2, 12, no se me ha olvidado. Pero también tendría que haber, ya que no los van a quitar, ni siquiera se va a plantear el debate, quizá un término medio. Ellos, por ejemplo, tienen 6 profesores, uno de inglés, otro de mates, otro de etcétera, de cono, y cada uno les manda una cosa. Llega al final de la tarde y están entre que sacan el cuaderno, lo abren, copian el enunciado, que además lo tienen que copiar en negro, la respuesta en rojo. En otro color. Bueno, esa es otra. Sí. Vamos, es que ya... Perdemos la tarde. Y si no está mal el ejercicio, o sea, que es que ni siquiera van al contenido, o sea, van a la forma, y eso no es bueno. En vez de decir, pues, hacer 10 minutos de lectura y 5 de tablas, por ejemplo, repasarlas con tu madre. Pero Isabel, yo creo que sí que tendríamos que abrir este debate, ¿eh? Yo creo que esto tendría que ser un conflicto, igual que se hizo en Francia el año pasado y en Bélgica, que hubo una huelga de padres tremenda, que fue la de los lápices caídos. Sí, señor. Exactamente, y dijeron, hasta aquí hemos llegado. Es que además hay una cosa, cuando hemos visto que los maestros de Madrid, los que han aprobado y otros que no han podido aprobar, que decían que por Madrid pasaba el Ebro, el Duero y el Guadalquivir. Qué fuerte. ¿Por qué mandan deberes? Y los porque ojos de Guayana. No saben nada. Y lo mejor para el maestro que no sabe, en vez de enseñar, es decir, que estudie el niño. No, estudia tú, que eres el maestro.
Claro. O sea, aquí es que yo creo que hemos llegado ya además a una especie de caos absoluto, que los propios padres al final se sienten culpables de que el niño no sepa y no sabe, pues porque a lo mejor el profesor es muy malo. Pero y que a lo mejor el padre tampoco sabe. ¿Y por qué ha de saber ¿Por el qué va a padre? tener que saber el padre hacer una raíz Aquí cuadrada? decir que de los padres, Federico, yo pensaba lo mismo que tú, pero las dos grandes asociaciones de padres, la CEAPA y la CONCAPA, No sé cuál es peor. Se llevan están peor. igual de enfrentadas que Sí. en todos los temas, y una está a favor de quitar los deberes y otra está A que completamente la a favor de CONCAPA dejar. está a favor de quitarlos y la No, CEAPA... No, al es revés. al revés. Pues Es al ves, revés. nos quieren Es un volver caos, locos. Es sí, un sí, por caos, eso sí. no Sí. tiene ninguna lógica en el razonamiento de decir, pues eso, vamos a poner 5 minutos, 3, 10. Pero ninguno. Los que están a Pero favor de los ninguno. deberes. Acabas, pero si están te vas a 8, casa. 9 horas en clase, Sí. más 1 hora o 2 de comedor trayecto. y de... Hombre, sí. ya está bien. Ya Sí. vale, pero ¿qué quieren? ¿Hacerlos presos? ¿Apresar a los padres? Es que no tienes 1 hora para estar con la familia y jugar con el niño y decir cómo juega el Madrid. Es que tienes que estar a ver, espera, que voy a mirar mi libro de matemáticas, ¿cómo era esto del álgebra? ¿Ves que Ya. eso no es vida? Sí, es verdad. Bueno, la cuestión es que al final los que abogan porque sí, que tengan deberes los niños, porque consideran que el sistema de aprendizaje es a través de una tarea mucho más repetitiva, que además les hacen más autónomos, esto es lo que supuestamente defienden. A mí me gustaría que me lo contrastase un especialista, y tenemos a una especialista maravillosa que es María González, psicóloga, muchos años en esta tarea, ¿verdad, María? Buenos Sí, días. buenos días. 15 años, ¿no? 15 años llevo en este centro y anteriormente pues desde otras instituciones, pero relacionado con el mundo educativo. En Sí. el colegio Nuestra Señora Del de Sagrado Sagrado Corazón. Corazón. Nuestra Señora Sagrado Corazón. sí. María, ¿son más autónomos? ¿Necesitan realmente hacer deberes? ¿Esto es lo que un niño tiene que llevar a cabo para que al día de mañana se desenvuelva mejor? ¿O esto es una auténtica tortura para ellos? Bien, yo escuchando lo que estabais comentando, creo que el tema de los deberes pone de manifiesto la crisis en la que estamos, tanto la escuela como la familia. Entonces, es un síntoma más. Sin lugar a dudas, yo creo que los deberes son necesarios. Lo que ocurre es que no es tanto la cantidad como la calidad. Es decir, deben de ir pautados, deben estar organizados, deben tener en cuenta los criterios evolutivos. No es lo mismo un niño en primaria, los primeros cursos de primaria, que los últimos, pero sí que son necesarios. En tiempos cortos, deberes que los niños sepan hacer, porque es necesario que al final también se enfrenten ellos solos con un problema de matemáticas, que no siempre les demos la solución, sino que el tiempo en que están pensando la solución es el tiempo que están aprendiendo. Tenemos que hacer un aprendizaje, una pedagogía del error. Los deberes tienen que estar hechos, pero no pasa nada porque estén mal hechos. Lo importante es que el niño solo se haya enfrentado a ellos. Yo me parece... Perdóname, María, sí. pero en mi experiencia es el papá el que comete el error pedagógico, porque Totalmente. los niños no hacen los deberes solos en su casa. Claro, pero por eso pone en evidencia un poco la crisis que hay tanto en la escuela como en la familia. Los niños, lo que ahora mismo la jornada laboral de un niño, la jornada escolar se ha convertido en una jornada laboral entre actividades extraescolares, no las deportivas y las que son positivas, sino porque los padres tienen largas jornadas laborales, con los deberes es un motivo de pelea, de discusión a veces, pero porque hemos llegado a un momento donde hay poca autonomía en los niños. O sea, el problema es que el padre ya ha estudiado lo que haya estudiado. El que tiene que hacer los deberes es el niño. Perdona, el padre a lo tiene mejor que no ha estudiado estimular. nada. ¿El ¿Por qué? qué tiene que saber el padre? El padre no tiene por qué No, haber el padre no tiene estudiado. por qué saber nada. El padre tiene que hacer un seguimiento escolar del niño que se traduce en apoyarle de forma positiva, en estar al tanto de lo que hace, no en explicárselos. Eso lo tiene que explicar el profesor. Los deberes muchas veces dicen, ha estado hoy mi hijo hasta las 12 de la noche haciendo deberes en primero de la ESO, que suele ser un año de especial caos, ¿no? Y entonces, si uno se detiene, resulta que ha estado haciendo deberes
pero se ha levantado un montón de veces, ha perdido mucho el tiempo, se le han juntado trabajos que le habían pedido hace 15 días y lo ha dejado en último momento. Entonces lo que tenemos que enseñar a los niños es primero a saber organizarse, a consolidar un hábito de trabajo y de esfuerzo, a tener una autonomía. Y, por supuesto, los padres en absoluto tienen que saber, ahora que estamos mi colegio es bilingüe, muchos centros están haciendo bilingües, yo llevo a mi hija a un centro bilingüe, a mis hijas, y no sé inglés, no les puedo apoyar en el inglés, pero sí puedo dar valor a lo que estudian. Sí puedo mirar no solo la calificación, sino que me enseñen los cuadernos, saber qué es lo que han hecho hoy en clase. Es decir, hay muchas formas de apoyar que no significa enseñar, porque enseñar lo tiene que hacer el profesor. Y la función de los deberes es consolidar un aprendizaje, y ese aprendizaje se tiene que hacer solo. Otra cosa es los niños que tengan dificultades de aprendizaje, pero eso ya no hablamos de la generalidad. Perdóname, María, sí. Son todos. Porque el estado de caos, de obligaciones, la cantidad de horas, como has dicho, que es un horario laboral de 8 horas, que a veces con 1 hora más de transporte de ida y otro de vuelta, los niños están entre 9 y 10 horas dedicadas a la escuela y llegan a casa y tienen que hacer los deberes, no los hacen ellos, no se desorganizan. Se organiza su padre, su madre, el tío, el hermano mayor, etcétera. Porque ojalá los niños hicieran deberes. ¿Y por qué no los hacen en clase, ya que pasan tantísimas horas? Y luego cuando están en casa, pues pasan 1 hora o 2 hablando con sus padres y sus hermanos y perdiendo el tiempo jugando, que también deberían jugar en familia, porque si no la relación de padres e hijos es horrible, es una relación de tensión insoportable. De exigencia absoluta a la hora de eso, que te sientes, que no te levantes, eso mismo que está comentando María, la falta de concentración. Y que no sabes. Claro, pero esa falta de concentración en muchos casos también tiene que ver con eso, con que tienen tal cantidad que no están nada motivados para sentarse ahí y saber que la próxima hora y media la van a dedicar a responder, a hacer cosas que son más bien impuestas. Aparte yo creo que, no sé María, pero ¿no crees que los deberes deberían de ser más personalizados? Es decir, ¿cómo un profesor de repente a 26 alumnos les dice los mismos deberes para todos? O sea, yo creo que eso, incluso no todo el mundo tiene el mismo nivel académico, con lo cual al final puede generar una frustración en determinadas personas que al final pues termina en hastío, en desgana, en no querer hacerlos, pues porque no están en igualdad de conocimiento que otro alumno. Entonces yo creo que se está perdiendo un poco el hecho de decir que cada alumno necesita un deber particular. Desde luego la individualización de la enseñanza ha sido uno de los grandes avances que se han ido logrando y estoy de acuerdo. Lo que pasa que una cosa es el ideal hacia el que hay que tender y otra cosa es la realidad, y cuando tienes una clase con 25 alumnos es muy difícil llegar a individualizar tanto la enseñanza. Lo que sí, yo creo que esto pone en evidencia la crisis que hay entre la familia y la escuela. Lo que sí es verdad que desde los centros se tiene que tener más cuidado en la forma de pautar los deberes, que sean conocimientos para reforzar, o sea, algo que el niño ya ha adquirido, ese aprendizaje, y que sepan con seguridad que lo pueden hacer solos. Y con especial atención a los niños que presenten dificultades de aprendizaje, que gracias a Dios no son todos, son muchos, pero no son todos, de adaptarles a ellos la enseñanza, ¿no? Como los alumnos con necesidades educativas especiales o los que reciben refuerzo educativo y demás. Yo creo que ahora mismo estamos en un momento muy interesante desde el punto de vista educativo, muy duro, porque estamos en un momento de innovación, en un momento de cambio. Estamos en un momento que se tiene que terminar de implantar las competencias básicas, que sea una realidad. Y que se vayan reduciendo entonces esos deberes, ¿no, María? Exacto, que los deberes sea, por decirlo de alguna forma, con sentido común, es decir, y teniendo muy en cuenta la edad de los niños. Un niño en tercero de primaria a lo mejor tiene que estar 20 minutos, pero lo importante también es generar un hábito. Pero María, cuando yo estudiaba en la escuela y en el instituto, los deberes se ponían a las personas que no podían con la asignatura, que habían estado enfermos y habían perdido, que habían suspendido, que veían que iban muy flojos, que no conseguían aprobar, y entonces se ponían deberes para reforzar durante media hora, 1 hora al día esa asignatura en la que a veces, pues eso, porque se habían roto una pierna, porque se habían cambiado de instituto, por lo que fuera, y a veces porque no les cabía
en la cabeza, o no se centraban, o estaban dispersos, o le habían cogido manía al profesor, a la asignatura o a lo que fuera, porque además las edades, ya no digamos si es adolescente, pero ya en los niños, pues los niños son complicados. Pero el deber era algo exclusivamente como refuerzo del conocimiento de la asignatura que se daba en clase. O sea, no algo, una especie de reescuela que en la práctica tienen que asumir los padres. No, mamá, es que una reescuela que tengan que asumir los padres, eso es una barbaridad. Pero eso es lo que está pasando. Eso es lo que puede estar pasando, pero eso no quiere decir que los deberes sean malos. Siempre que los deberes son positivos, cuando no son tan extensos, cuando están bien pautados, cuando sirve para generar un hábito de trabajo y de esfuerzo en los niños y de autonomía. El problema es, como complemento a la educación que realizan en la escuela. El problema es si se convierte la casa en una segunda escuela, porque claro, es que eso no tiene sentido. La duda que al niño se le genera al hacer una tarea tiene que resolverla en el colegio. Y el profesor, además. Por no decir el golpe bajo de que el papá, de saberlo todo, mi papá lo sabe todo, mi mamá es muy sabia, pasa a no saber nada, porque claro, además con las abstrusas variantes pedagógicas que han metido en cada asignatura, oye, yo soy filólogo de carrera y no entendía las cosas las oraciones que le ponían a mi hijo, que es que además estaban mal. Sí. Pero vete a decirle yo a mi hijo que estoy en contra del profesor. Y hay libros de texto que están mal. También. Pero horriblemente mal. Bueno, la cuestión es que tienen que hacer deberes, que no podemos luchar ahora contra el sistema. Entonces, sí, podemos. Yo creo que sí, pero bueno, por eso yo le decía a Isabel, no, vamos a empezar a hacer aquí huelga ya de padres, pero ya que tenemos esos deberes, que estamos ya, Federico, ahí y que no podemos, vamos, nunca más de 1 hora al día. Nunca más. Y dependiendo de las edades, menos. Claro. Es bueno darles una recompensa, María, para que hagan los deberes, porque eso sí que es nuestra lucha. ¿Cómo hacer que el niño haga los deberes? Es decir, venga, si hace esta semana todos los deberes, porque eso es algo que nos enfrentamos diariamente. Día a día. El día a día. ¿Cómo le podemos decir al niño, por favor, haz los deberes? El soborno. Exactamente. El soborno. Soy un poco Robespierre aquí. Yo creo que tú lo que eres el soborno. Al Capone, o sea, muy mal. El niño tiene que hacer los deberes porque tiene que hacer los deberes. Ay, Federico, que cuando son varios no sabes qué hacer, ¿eh? Te lo digo de verdad. Evitar el soborno, ha dicho María, pero sí que quizá premiar a final de la semana que hayan trabajado bien, o tampoco. No, vamos a ver, yo creo que a los niños lo que hay que es hablar con ellos y entonces tienen que ver, hay que ayudarles a que se organicen el tiempo. Entonces tiene que haber un tiempo de estudio que es corto. Cuando hablamos además de deberes y en edades más, cuando son más mayores, hay que distinguir el tiempo que dedican a las tareas y a hacer trabajos y al estudio, que es muy poco, el tiempo a comprender la lección y memorizar, que parece que eso ya está denostado, pero que es importante también memorizar después de haber comprendido. Y lo que sí tenemos que es hacerles ver la importancia de diferenciar ese tiempo de deberes y ese tiempo de ocio, de una vez que han terminado los deberes, que guardan sus cosas en la mochila y que les queda tiempo para jugar, que es tan necesario como el estudio, para estar con los padres, para estar relajados, que sientan la satisfacción cuando son pequeños de, has visto qué bien, a que te sientes ya bien de tenerlo ya todo preparado para mañana, ya lo tienes organizado. Premiarles, ¿no? Premiarles de alguna manera el esfuerzo, una caricia, venga, hoy voy a dar muchos besos, María, van a entrar por la puerta y te juro que los voy a sobar, o sea, voy a ser mamá osito. La satisfacción de que lo has hecho, de que del trabajo bien hecho, haremos. El valorar todos esos aspectos. Bueno, pues oye, muchas gracias, en cuenta. María. Yo con tal de que no le digan al niño campeón. No. Tonterías las justas. Visto que eso es campeón, aquí ya campeón es cualquiera, claro, luego no ganamos nada. O sea. Además ya sabemos que el refuerzo, cuando decimos recompensa y tal, el refuerzo, el que más efecto tiene en los niños es el refuerzo social, no el material, pero el social no nos vale campeón, tiene que ser descriptivo, no son cuestiones generales, sino decir exactamente qué es lo que ha hecho ese niño bien
y qué es lo que nos ha gustado. Bueno, pues haremos los deberes. María, Bueno. muchísimas gracias. Gracias, María. En Twitter hay opiniones diversas sobre el asunto. Por ejemplo, Tuquito, a la pregunta que hacíamos de si hay demasiados deberes, dice: después nos sorprendemos de por qué va tan mal la educación en España. La simple pregunta es significativa. Francisco Javier dice: más tenían que tener. Lo que hay que quitar es tanta clase extraescolar que vuelvan al parque y a los bocatas. Pero si yo los deberes se los ponía a los profesores. Pero si es que no saben y además no saben enseñar. O sea, los deberes es un camuflaje del profesor incompetente para transferir a los alumnos la obligación de aprender porque no saben. En mi época porque era no un saben, castigo. porque no les han enseñado. Yo Y recuerdo- además no les han enseñado a enseñar. En mi ni época era un tienen castigo. y Yo no- recuerdo que cuando no siempre habías han sido terminado un te decían: castigo pues ahora te lo llevas a o casa. una obligación sí. por eso, por un refuerzo, por lo que Sí, sea. como en Se te verano. había atravesado una asignatura, habías suspendido en verano, Sí, o sí. bien habías tenido un accidente, una enfermedad, Y era habías las estado 3 recuperaciones. meses sin estudiar. Exacto. Exactamente. No eran deberes, era Recuperar. para ponerte al nivel de la clase. Sí. Y ya está. Uno más y nos despedimos por lo menos con una sonrisa. Dice Laura Martín, dice: yo ya he pedido en el colegio de mis hijos que me vuelvan a dar el título de graduado escolar. Sí, Bueno, es que lo está estamos bien, sacando. está Estoy bien. aprendiendo No, yo muchísimo de también. matemáticas, todo Sí. lo que no tenía yo afianzado. Yo lo que quiero imagínate es, las yo lo que raíces quiero cuadradas. es, como hace la comunidad, pero examinar a todos. No a los que quieren ser maestros, a los que ya lo son. Ujú. Y Pues- cuanto más deberes pongan, más los examinaría, pero mensualmente. O sea, porque estoy convencido de que el que más carga de deberes es el peor profesor. El buen profesor te explica las cosas en clase. Si necesitas algo, te lo dice, porque ya ves que es Pepito, que está así, es Juanita, que está de EPRE o lo que sea. Y no necesitas más. Y 25, que decía María, en mi clase estábamos 45. Eso sí. Es verdad, nosotros éramos y el muchos, nivel 30. era bastante más alto que el de ahora. Sí. Y la diferencia entre los que sabían mucho y los que sabían poco también era bastante más amplia que ahora, ¿eh? No sé, porque ahí para aprobar tenías que saber. Y si no, a repetir o a trabajar, que es muy sano y muy bueno para el país. Una pausa y una ¿qué receta. tenemos Es muy hoy? facilita, es un pastel de tortilla que nos va a hacer. Uy, qué rico. claro, Mira tú, mira tú. cada uno lo rellena con lo que quiere. Eso es. Es la mañana de Federico. Cuando pusieron de deberes la tortilla de patata, María Jesús Navarro lo aprobó con un 10. Y porque no había 11, que si no le habrían dado un 11. Así que ella, harta de la matrícula, decidió ir más allá, al pastel. Vamos a por nota, ¿no? Claro, claro. Bueno, el plato de hoy voy a explicar cómo se elabora y luego cada uno en casa que lo adapte a lo que más le guste. Entonces, la idea es, bueno, es un pastel de tortilla, ¿no? Entonces, igual que un pastel dulce se compone de planchas de bizcocho y de una crema de relleno, pues nosotros vamos a hacer diferentes tortillas francesas, las vamos a poner unas encima de otras y encima ponemos un relleno. El relleno, el que más nos guste. Podemos poner un jamón serrano picadito en tacos. Redondo Sí, Iglesias, el jamón, se lo está pidiendo. O sea, una Incluso- tortilla ¡Ay, qué francesa va rico! sola por el mundo, vaga por la sartén. ¿Y qué pide? Redondo Iglesias. Y se fue Redondo Iglesias, dice, porque es francesa la tortilla. Y nos queda el plato redondo. Y Le podemos poner redondo. lechuga picadita. Vamos, que va a misa. Un salmón, unas gulas, unos langostinos, Qué rico. lo que queramos. El atún, atún. el socorrido atún. Tomatito Claro, picado. lo que queramos. La idea es que Pimiento. lo que pongamos de relleno, los ingredientes no sean muy voluminosos. ¿Por qué? Porque si no, cuando pongamos encima la tortilla francesa, Se nos va a salen. quedar una cosa Y se abultada, salen, que eso claro. es- Entonces, si ponemos un ingrediente que sea grande, lo que hacemos es que lo O picamos. sea, son 1000 hojas de tortilla francesa. Sí, sí, Bueno. por decirlo de alguna manera. sí. Entonces picamos los ingredientes. También si ponemos un salmón ahumado o algo así, que cuesta más de cortar, como este plato, lo que tiene es vista principalmente, tenemos esté cortadito ya. Claro, ¿no? que esté cortadito, porque a la hora de cortar las porciones que nos quede un plato vistoso. Claro, aparte que y el bonito. niño Caiga después de todo. los deberes coge esto, es el salmón y se lleva una tortilla. Claro, y ya un nos desmonta desastre, todo el ya, plato nada, y no. Depresión familiar. Y luego un consejo que yo doy es, igual que en repostería, bañamos los bizcochos con almíbar para que quede jugosito y no quede seco, pues en este pastel de tortilla, si no en todas las capas, en algunas pongamos alguna salsa. Una mahonesa, Ay, qué un rico. tomate rallado o tomate Tomate frito, frito. lo que queramos.
pero para que no nos quede muy sequito. Y luego Y el eso podemos tomate poner... frito, con la alegría que le da, porque la tortilla tortilla francesa francesa con es tomate buena, frito. pero es sosa de narices, o sea, es sosa, las cosas como son, virtuosa, pero sosa. Entonces el tomate frito Le da, a mí me encanta. ¡ay! Oh, y es que además soy de tomate frito. Sí, es que podemos... Claro, por eso lo bueno de esta receta es que lo podemos adaptar a lo que más nos guste. Un pesto, es que lo que sea, es que le va lo que sea. Y luego eso, podemos preparar un único relleno para todas las capas o, pues voy a elaborar 2, 3 rellenos diferentes y vas combinando. Venga tú, porque has terminado los deberes, vas a tener atún, tú no vas a tener nada. Y tú, que has sacado muy buena nota, jamón redondo Iglesias. Ahí estamos. claro. Sí, señor. Y qué rico. Claro, eso es estimular. Como decía mi abuelo, ese niño no está gordo, faltalle jamón. Sí, claro. Dalle, decía él, Claro, dale claro. jamón al pequeño, dale jamón al pequeño. Porque como decía mi abuelo, chacho, come que el que come escapa. Que es Claro. así. Mañana volvemos a las 6 en punto. Las 12. Bueno, gracias. Hasta el próximo Silvia, lunes. Gracias, María Jesús, por esta maravilla. Además, María Jesús nos enseña lo que ya conocemos, que es lo que hace un buen maestro. Dice, anda, pero si esto lo sabía, ¿cómo no se me había ocurrido? Bueno, pásenlo bien.